tardes. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Es un honor estar acá compartiendo con ustedes. Mi idea es hacer una muy breve presentación de un marco tal vez más conceptual de algunos países de América Latina, para luego darle paso a Manuel que cuente la interesantísima, obviamente, y muy rica experiencia de Chile, tal vez uno de los modelos de reformas, el más exitoso de los que lo intentaron. Así que simplemente quisiera hacer un marco conceptual. Hace ya muchas décadas los países de América Latina vienen preocupados, obviamente, por sus resultados en salud, por sus sistemas de salud, y vienen desarrollando diferentes estrategias de reforma. Si brevemente decimos, bueno, ¿cuáles son los problemas comunes de la mayoría, ¿no?, de los países de la región? Seguramente vamos a coincidir en dos grandes problemas que traen a su vez dos resultados entre ellos, ¿no?, porque no es tan unicausal, sino que son multicausales. Pero digo, si a ustedes yo les pregunto cuáles son los principales problemas de los sistemas de la mayoría de los países de la región, me van a hablar seguramente de la segmentación de los sistemas, que quiere decir una coexistencia de diferentes cajas financiadoras, aseguradoras, que segmentan a la población según su capacidad de pago, básicamente, su cobertura, y esto obviamente trae resultados malos en los sistemas de salud. La otra característica que siempre hablamos, y que es un problema en todos nuestros países, o en la mayoría, no en todos, es la fragmentación, ¿no es cierto? Más allá de la segmentación, además hay un montón de agentes, hay pequeños subsistemitas que tienen sus normativas internas, que no articulan con otros, ni prestadores con financiadores, no existen redes de atención, no existen redes ni verticales ni horizontales, y esto genera, por supuesto, un montón de problemas, y como resultado de esto, y como principales problemas, tenemos una ineficiencia muy grande, o sea, malos resultados en relación a inversión, más allá de que haya países que inviertan más o menos, en general, incluso esos países invierten menos, se quejan de que los resultados no están acordes a su grado de inversión. Esto es muy común en todos. Y aquellos países que invierten mucho dinero, obviamente, dicen que podrían obtener muchos mejores resultados con ese dinero. Esto es producto de la fragmentación y también de la segmentación. Y el problema tal vez más grave que todos nuestros países están preocupados, quieren abordar, obviamente, es las grandes cantidades de masas de población que acceden mal a los sistemas, ¿no? Esto es lo que llamamos inequidad al acceso, y esto, bueno, obviamente ustedes saben muy bien que hay diferentes barreras, pero cuando uno va a diferentes países, ve con dramatismo, por ejemplo, las barreras económicas, barreras por tipo de cobertura, barreras geográficas. Tal vez en nuestros países se vean más en zonas alejadas, pero países de Centroamérica u otros países hay poblaciones directamente aisladas, en zonas rurales, sin transportes, de una gravedad extrema. Bueno, culturales, poblaciones originarias, países que tienen porcentaje muy alto de poblaciones originarias y hay que darse estrategias diferentes. Y en general, todo esto obviamente se da también por insuficiente oferta adaptada a diferentes regiones del país. Esto, muy brevemente, este diagnóstico, ustedes a cualquier país, no, pero a la mayoría de los países de América Latina que vayan, van a encontrarse con alguno con mayor o menor grado de estos problemas. Obviamente nuestros países han intentado superar estos problemas desde varias estrategias. Yo elijo dos estrategias de reforma, que son las que, porque, a ver, una cosa es un cambio, una mejoría, un programa que ayuda, otra cosa son las estrategias de reformas más estructurales, que es a lo que me quiero referir. Cuando uno analiza los países, ve que en general fueron en dos direcciones. Una, que yo digo, intentar integrar estos sistemas desde la macro. Esto es básicamente intentar unificar la financiación, generar pocas cajas financiadoras, para así
incrementar su poder de negociación con los prestadores y con las redes de la mesogestión, lograr coordinar el sistema, lograr mayor eficiencia y obviamente disminuir la inequidad al acceso. Cuando uno observa los países vemos que hay prácticamente dos modelos a los cuales se tendió esta reforma. Uno, intentar un sistema único, pero no el sistema único del tipo cubano, sino que es otra estrategia que lo voy a mencionar, pero es diferente, no a lo que me quiero referir, sino buscar un seguro, un sistema que agrupe abajo las diferentes financiadores. Esto es subsumir en una persona jurídica tanto el financiamiento, digamos, por impuestos, por rentas generales, como el financiamiento por aportes y contribuciones. O sea, el régimen subsidiado, digamos, y el régimen contributivo. Esto depende del país, tiene mayor o menor integración dentro de ese seguro, pero es un lugar único de coordinación, ¿no es cierto? Nosotros, el otro modelo que uno ve es que quedan en general, y no piensen en Argentina porque no es ninguno de todos, dos grandes cajas, ¿no es cierto? Una que agrupa todo lo que es el sector más informal, el sector público, por decirlo así, con una que en general la diferencia es que se tendió a un modelo nacional, ¿no? O sea, hay una sola caja que agrupa todo el régimen subsidiado o de informalidad, si ustedes quieren. Y la otra gran caja que queda, que tiene que ver con la agrupación de todos los seguros por aportes de trabajadores y patronales, que son los seguros sociales. En muchos de estos países coexisten dos cajas, que también tienen sus problemas, obviamente, porque hay diferencias, pero al menos no son la cantidad de financiadores que uno puede ver, por ejemplo, en nuestro país. Y la otra estrategia, que yo la llamo, o sea, si tomamos la micro como el lugar donde se prestan los servicios, donde se da la atención médico-paciente, bueno, tratar de integrarlo desde abajo, digamos. O sea, la primera estrategia que generalmente los países comenzaron siempre es una oleada de reformas desde el financiamiento, desde la macrogestión, digamos. Pero también es necesario, o fue necesario para unos países, integrarlo desde abajo hacia arriba, de la micro. Esto es, donde se presta el servicio, que haya una garantía de prestaciones comunes entre los diferentes subsectores. Estas dos estrategias son las que más o menos se intentaron en varios países de América, ¿no? Bueno, esto que estoy hablando de la micro son los que llamamos paquetes de servicios, canastas prestacionales o planes de beneficio. Lo pueden encontrar con esos nombres, son muy diferentes según el país, según las características, esto es. Pero la idea es instalar una base de prestaciones. Vamos a ver ahora cuando Manuel nos cuente el modelo chileno, esto que decía Carlos, que le agrega cosas muy interesantes, muy interesantes. Otras son simplemente listados, obligatorios a cumplir, pero bueno, tratando de que todos los prestadores y todos los financiadores de todo ese elemento aseguren, financien y presten estos servicios, ¿no? Serán mayor o menor inclusivos, depende del modelo del país. ¿Qué países avanzaron en este sentido? Bueno, acá hay 3 países que creo que lideraron esto, que lideraron estas dos estrategias de reformas al mismo tiempo. Personalmente creo que son de los países más exitosos si tomamos un antes y un después. Uno después puede decir, no, todavía le falta un montón, o tiene estos defectos, sí. Pero si uno toma el antes y el después, hay 3 países que encararon reformas de América, que encararon reformas en formas estructurales muy serias, combinando, entre otras cosas, obviamente, pero combinando estas dos estrategias. Uno es Colombia. Colombia, ¿qué hizo de la macro? Bueno, ya a principios de los 90 crea el Sistema General de Seguridad Social en Salud, por la Ley 100, y este es el esquema que yo les decía, ¿no? Un solo seguro, pero al interior conformado por 2 regímenes, ¿no? El contributivo, con trabajadores formales y pensionados con capacidad de pago, y el subsidiado, el sector informal.
o personas sin capacidad de pago. Ellos armaron un gran seguro con dos regímenes que recaudaban fondos de distinta manera. Y de la micro, ese mismo año, iniciaron con dos planes de beneficios diferentes. También tenemos que tener en cuenta el nivel de gasto de salud que esto produce, ¿no? Elaborar un plan obligatorio de salud implica tener el recurso financiero para respaldarlo. Entonces, en Colombia, el POS-C, digamos, el POS para el régimen contributivo tenía una serie de prestaciones que ya venían dando, que eran derechos adquiridos, por supuesto muy superior al POS-S, que era para el régimen subsidiado, en donde se estableció un paquete muy mínimo de prestaciones y que se tenía que atender en el sector público. Obviamente esto trajo muchísimos problemas de inequidad, muchos problemas en Colombia. El POS-S fue creciendo por presión de la gente, fue incorporándose prestaciones. Al incorporarse estas prestaciones obligó al seguro a que se tenga que contratar efectores privados, a generar diferentes estructuras intermedias. Y finalmente, en el 2012, y producto de todo esto, hoy en día el POS colombiano es uno solo, igual para toda la población. Lo cual es un logro, un éxito, tiene muchos, obviamente, problemas financieros para respaldar esto, porque el gasto en salud aumenta muchísimo, cambia mucho la mesogestión, porque como les decía, si no hay efectores en un lugar, tanto el sector privado puede contratar a un efector público o viceversa, etcétera, etcétera. Pero Colombia entonces está avanzando, ahora sigue haciendo alguna serie de cambios, pero bueno, veremos ahora con el cambio de gobierno, pero este un poco es la estrategia colombiana. Chile, que obviamente no me voy a detener en nada, pero simplemente para mencionarlo como el otro modelo de éxito. Desde la macro, allá a principios de los 80, con la creación de las ISAPRES, bueno, nos explicará bien Manuel, FONASA y las ISAPRES, y desde la micro, que inician con el plan Auge, que es de, bueno, nada, progresivo, creo que están ahora en 85 garantías explícitas, y no voy a decir más nada, porque es el plato fuerte nuestro de hoy. Y Uruguay, que con su reforma también, en el 2007, crea el Sistema Nacional Integrado de Salud, también con diferentes financiamientos a su interior, bueno, crea otras cosas, crean fondos de alta complejidad, etc. Pero para lo que me quiero ir para esta charla es la creación de un sistema integrado y crea también para todos los efectores públicos o privados lo que se llama el PIAS. El PIAS es el plan de beneficios obligatorio, una lista positiva. Todas estas son listas positivas. Plan de beneficios se define por lista positiva. Existen algunas estrategias de listas negativas, o sea, financio todo menos esto, pero a eso no se llama plan de beneficio. Plan de beneficio, paquete, son las listas positivas, ¿no? Y desde al año siguiente, o al mismo año de creación del Sistema Nacional, se instala el PIAS, que es un listado de prestaciones obligatorios para todos los efectores. Luego, hubo otros países que intentaron estos cambios en este sentido, pero sin éxito, ¿no? Digamos, Argentina, por ejemplo, ya desde muy temprano, fíjense ustedes, allá en los 70 y luego en los 80, 10 años después, intentaron dos modelos de integrar el financiamiento de la macro de arriba hacia abajo, ¿no? Que fue el SNIS y el Seguro Nacional de Salud. Lamentablemente, la resistencia y todo lo que ustedes conocen hicieron que estos intentos sean fallidos, pero de hecho las leyes actuales son las del seguro, que justamente dividió en dos, ¿no? La parte pública y la parte de seguridad social, pero que no se cumplen en la realidad. Y de la micro, la experiencia que hubo acá, ya en la década de los 90, y cuando los procesos de reforma de los 90, más que nada no atacaron el financiamiento, o sea, no se propugnaron sobre el financiamiento, sino que fueron a la mesogestión, ¿no? de introducir competencia
para la eficiencia, o sea, fue otro criterio de reforma, digamos, surge el plan médico obligatorio, que es como si fuera un plan de beneficios, pero solo para obras sociales nacionales y prepagas médicas. O sea, integra a la cantidad de obras sociales nacionales que hay, intenta integrar, y las prepagas, pero obviamente excluye todo el sector público, obras sociales provinciales y PAN. O sea, no es el plan de beneficios integral que vimos anteriormente. El PMO, como ustedes saben, tuvo muy pocas actualizaciones técnicas. Quiero destacar que los programas que mencioné anteriormente tienen actualizaciones técnicas basadas en carga de morbilidad, basadas en estudios costo eficientes. O sea, hay una tarea atrás de un plan de beneficios serio, ¿no es cierto?, técnico. Pero también tiene que tener consenso político, ¿no? En estos países, mal o bien, han tenido consenso político estos planes. En Argentina el PMO hoy es algo referencial, pero entre las leyes que incluyen patologías sin el financiamiento adecuado, bueno, se ha distorsionado totalmente, como ustedes saben, y hoy solamente es algo referencial. Pero en su momento fue algo que inició con esta idea de reforma. Y Perú, que de la macro, bueno, tiene también tiene algunos más menores, pero la mayoría de la población está cubierta por dos grandes fondos. El Seguro Integral de Salud, que es el fondo informal para el sector público, para la persona que no tiene capacidad de pago. Y el Es Salud, que es el seguro social que agrupa toda digamos, los aportes de trabajadores y empleadores, o sea, el sector formal. Y desde la micro, en el 2009, elaboraron un excelente plan de esencial de aseguramiento de salud, el PEAS, es excelente, un nivel técnico muy bueno, técnicamente impecable, basado en cubrir el 60% de la carga de morbilidad del país, costo efectivo, muchos estudios, y hace 3 o 4 años que actualizaron a un PEAS 2 que cubre con mayor cobertura. Sin embargo, no tuvo viabilidad política, no está implementado, es solo referencial, y hoy en día se sigue trabajando como antes, que es, digamos, dependiendo de la existencia de oferta o no, y no con garantías de cobertura, ¿no? Porque lo interesante de estos planes de beneficio es que te garanticen la cobertura en cualquier lugar del país y más o menos a la misma calidad, ¿no? Esa es la idea. Así que Perú es otro intento fallido en el PEAS. Está ahí. Quizás hay gente que está tratando de que políticamente se implemente. Está todo, o sea, todos estos que digo tienen todos marcos legales, pero bueno, una cosa es la legalidad, otra cosa es digamos, la legitimidad, por decirlo así, y en Perú no está funcionando el PEAS. Después hay algunos ya programas, estos no son reformas, pero un poco para mencionar, que tienen otra característica, ¿no? Algunas canastas, ya no son planes de beneficio, algunas canastas intentan subrayar, priorizar prestaciones que en teoría se dan, por ejemplo, dentro de un sector, ¿no?, específico. Por ejemplo, Argentina con el plan Nacer Sumar, que es un programa más focalizado dentro del sector público, un programa nacional que trabaja a través de incentivos y básicamente nace como un seguro materno-infantil, incentivando dentro de la prestación pública, que obviamente en la prestación pública se da atención materno-infantil, pero para mejorar los indicadores, etcétera, etcétera, se armó todo este plan, se normatizaron las prestaciones, se establecieron una serie de prestaciones y servicios a dar, y se financió esas prestaciones del Estado Nacional, por sobre la financiación pública. O sea, es un incentivo en realidad. Y bueno, y luego se amplió al sumar y se ingresaron otras poblaciones dentro siempre del sector público. Un programa que sigue funcionando con diferente grado de inserción, depende de la provincia, ¿no? Panamá, algo parecido, con un programa de fortalecimiento de redes. Hay unas 18 regiones en Panamá que tienen este programa. Realmente son regiones
más pobres, donde hay mucha población originaria. Entonces ahí también se focaliza en alguna, dentro de todas las prestaciones del sector público, se hace un subpaquete priorizado y financiado exclusivamente. Esta es otra modalidad que no es una reforma, son programas de fortalecimiento, si ustedes quieren, pero bueno, lo quería nombrar porque en definitiva es como una canasta prestacional. México tiene algo más normativo, tal vez, para su Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiene también un listado, una especie de nomenclador, en donde dice, por un lado, las prestaciones que debe brindar, que están cubiertas, las que no. Tiene también qué medicamento está cubierto. No, bueno, la mayoría de estos países, y casi todos, incluso los que no están en este proceso de reforma, tienen listados de medicamentos, listados positivos, que funcionarían como listados, digamos, no orientadores, obligatorios, y que complementan a las prestaciones, ¿no es cierto? México, bueno, en este reglamento de prestaciones tiene incluido 4 capítulos, incluso procedimientos quirúrgicos, procedimientos, o sea, pareciera más un nomenclador o un tarifario, digamos, que obviamente es un plan de beneficio puro, ¿no? El plan de beneficio tiene muchas características, ¿no? Algunos incluyen el tarifario. ¿Esto qué es? No quiere decir que un plan de beneficio sea totalmente gratuito, pero se puede establecer que esta prestación no se puede cobrar más de tanto. O sea, el copago de la persona está prohibido. O sea, eso también es el plan de beneficio. Tiene que prestar esto y a la persona le puede cobrar hasta X pesos, ¿no? O sea, eso muchos planes lo incluyen. Bueno, el de Argentina y de Panamá, por ejemplo, estos dos son gratuitos. En algunos países, dentro del mismo esquema de seguros, el plan de beneficios dice, si viene financiado digamos, si es del régimen contributivo, se le puede cobrar un copago. Ahora, si es del sector público, no se le puede cobrar. O sea, eso también lo puede establecer un plan de beneficios. O sea, sí, se puede cobrar si sos de este régimen. Si sos de este, está subsidiado, lo paga el Estado. Bien. Finalmente, una reflexión final para no extenderme. Digo, para la Argentina, ¿no? Que estamos hablando tanto de las reformas ahora, de una reforma y volamos tan alto. Qué interesante sería tomar este marco referencial, ¿no es cierto? Y decir, ¿por qué no iniciar un sendero de reformas en nuestro país intentando atacar estas dos estrategias, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, hay casi 300 obras sociales nacionales. Bueno, esto todos los que están acá ya lo saben, pero con menos de un 20% cubre el 80% de la población en relación de dependencia, ¿no? ¿Cuánto haríamos simplemente fusionando obras sociales nacionales, ¿no? Algo que dentro de todo esto no lo veo tan inviable políticamente. Otra cosa es que le pasa a un sistema único de salud, todo esto pero esto hubo proyectos, hay propuestas. Yo creo que es una estrategia bastante interesante y con una superintendencia reformulada y con mayor incidencia en la financiación, ¿cierto? No sé, con algún manejo ahí de las cápitas entre obras sociales, o sea, para disminuir bastante la inequidad. Y de la micro, ya creo que sería una muy buena cuestión superar el PMO y avanzar hacia un plan real de beneficios para toda la población. Obviamente que para que esto ocurra, las provincias, las asociaciones provinciales y el PAMI deben adherir explícitamente, porque si no integran, o sea, las provincias, la parte pública de las provincias no entraría. Pero bueno, darse estrategias para esto, para diseñar una hasta básico, un plan de beneficios común y comenzar a achicar el financiamiento, podría ser una muy buena agenda de discusión para futuras reformas en nuestro país. Bueno, nada, muy sencillo, muy simple. Creo que el plato fuerte es Manuel, así que nada, muchísimas gracias y luego
Si hay alguna pregunta, encantado.